Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Pues es un gusto hoy estar aquí presentando una vez más Métodos en Acción. La verdad es que es un hijito de estos que padeció un poco la pandemia, como tantos otros, y tuvo puras presentaciones virtuales cuando salió, hasta que, bueno, por fin ya se nos hizo tener una que otra presentación presencial. Y esta es una más que vamos a tener hoy aquí en Guadalajara, en plena FIL, muy contentas, muy contentos. Coautores, coautoras supieron de esta presentación, somos 7 coautoras y coautores de este libro. Y bueno, yo diré muy brevemente, ya podremos ampliar según las inquietudes y compartires de Fernando, porque nada más diré a modo de disculpa, porque me da muchísima pena que le haya pasado esto, pero ayer la doctora Rosana Reguillo estuvo aquí en la fila y se intoxicó con unos camarones. Y nos vamos enterando hace un rato que no va a poder llegar. Pero aquí estamos con Fernando para presentar este libro que congregó a 7 autoras y autores, decía yo, en el marco de un seminario sobre documental, un seminario de investigación sobre documental, en el que nos propusimos cada quien concretar un avance de investigación a partir de lo que estuviera haciendo, y tendremos una variedad de trabajos que van desde una revisión de miradas a la realidad de Rovirosa por parte de Liliana Cordero, un trabajo sobre los noticieros fílmicos durante diferentes sexenios por parte de Alejandro Grácida, revisión de autores particulares como Bulbulian por parte de Jaime Sánchez aquí en el norte, en Monterrey, un trabajo sobre Ken Burns por parte de Felipe Morales, un trabajo que revisa el tema de la cámara como potenciadora, como detonadora de situaciones, la cámara como catalizadora, que planteó Jean Rouch desde hace muchísimo tiempo, varias décadas ya. En fin, una variedad de trabajos, un trabajo también sobre los orígenes del CUEC, muy interesante porque la historia del CUEC no se ha hecho, está por hacerse, y esta colega, Karen Rodríguez Rivera, se propuso pues desempolvar un tanto ahí el acervo del CUEC en materia de las distintas generaciones que ya tenía la hoy ENAC, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, por mucho tiempo CUEC, y son trabajos súper interesantes que constituyen una fuente de investigación muy importante para futuros estudios sobre el CUEC, ¿no? En fin, sin ahondar más, los 2 últimos trabajos, en lugar de tratarse sobre, lo estoy diciendo muy apretadamente para que tú te puedas explayar en todo lo que quieras, Fernando, muy apretadamente decir que hay 2 trabajos que son en realidad, en lugar de estudiar o documentales de otras latitudes, de otros periodos, de otros autores, autoras, 2 coautoras, que somos Lilia García Torres y yo, nos dimos a la tarea de hacer un trabajo autorreflexivo, una revisión de nuestro propio quehacer metodológico, realizando documental desde la investigación. Y bueno, tenemos esta diversidad de trabajos. Sin mayor preámbulo, yo lo dejo en esta brevísima presentación para darle la palabra a Fernando, porque es quien es importante escuchar aquí el día de hoy como comentarista de la obra. Y bueno, y podremos ampliar aquí entre los dos seguro las partes que interese ampliar. Gracias. Buenas tardes, pues muchas gracias, doctora, gracias al instituto. Primero que nada, es un gusto, después de tanto tiempo, conocernos ahora sí en persona, y sobre todo teniendo en cuenta que el tema que aquí nos reúne es el que por los últimos años nos ha llevado a este oficio al que nos dedicamos, ¿no? Y principalmente a la reflexión en torno al oficio, que no simplemente la realización o llevarlo a cabo. Es en ese sentido que considero que es muy importante este tipo de trabajos, más cuando se han derivado de un proceso
como es el seminario de donde se derivaron, y que me hace pensar mucho en la práctica propia y en la de muchas personas que se dedican a la investigación desde la mirada de las fuentes audiovisuales, que pocas veces tenemos la oportunidad de acceder a estudios respecto a una historiografía en forma respecto a este oficio. Hemos padecido de alguna manera la lucha entre la subjetividad de las fuentes, no solamente orales, desde la mirada de la historia oral, sino también del documento audiovisual, del material audiovisual como documento de la historia, ¿no? Para poder acercarnos a interpretaciones o reflexiones de nuestro pasado inmediato, o no tan inmediato, utilizando este tipo de imágenes. En ese sentido, este trabajo, que parte de la reflexión de las formas de hacer documental, estos métodos de acción, que va desde cómo fueron formados estos documentalistas de la segunda mitad del siglo XX, es muy importante entender que tiene que ver, la mirada del documental no podría entenderse sin estos primeros trabajos que son casi de corte etnográfico, desde el trabajo de Alejandro García, del periodismo cinematográfico, el documental como propaganda de Estado, ¿no? No podemos entender un Estado sin esa construcción de símbolos que ayudan a representar una postura, una forma de un discurso político, un discurso ideológico, y que la imagen en este sentido se construye a través de estos realizadores que van a llevar a cabo esta infinidad de trabajos con toda una puesta, como nos lo explica Alejandro, como hay como toda una puesta en escena de la forma de construir las imágenes, y que no podríamos entender esta etapa del México sin entender cómo se construyeron estas imágenes, en el sentido no solamente desde el mecanismo de producción de estos trabajos, sino desde el planteamiento ideológico, el emplazamiento de la cámara para representar ciertos elementos que le potencialicen estas figuras de poder, el pueblo, el Estado, cómo el cine se convierte, en este caso el cine documental, en un vehículo o en un pretexto para construir este discurso oficial, ¿no? De la misma manera, hoy vemos un montón de trabajos pensando, siempre reflexionando hacia el presente, cómo podemos utilizar un trabajo como el de Alejandro para repensar lo que se produce actualmente en cinematografía, en los discursos oficiales también, incluso ahora pensando en el proyecto político de la 4T, qué realizadores y a partir de qué discursos se están produciendo estos materiales en la actualidad. Una mirada de este tipo hacia el pasado nos ayuda a pensar en fórmulas, en cómo acercarnos a analizar estas producciones audiovisuales. Cuando lo leía pensaba no podía evitar pensar en la forma en que construían las imágenes en estas décadas, en los, ¿cómo se llama?, los anuncios de solidaridad durante el salinismo. Es como un método, un modelo que utilizaron adaptándose a los años, pero que nace en este tiempo específico, ¿no? De la misma forma, creo que está bien vinculado estos tres primeros trabajos, porque desde la enseñanza del CUEC, cómo entender la formación de los realizadores de documentales sin entender la formación de una escuela propiamente del cine, ¿no? Siempre hemos pensado, ¿quién forma hoy a los documentalistas? ¿Cómo se forman, no? ¿Son antropólogos? Tenemos esas disyuntivas ahorita. ¿Son historiadores? ¿Son independientes? ¿Son artistas? ¿Son egresados del CUEC, del SEC o de las universidades de las ciencias de la comunicación? ¿Son periodistas? ¿Quién hace el documental? En esa pregunta nos lleva a pensar, a cuestionarnos quién lo ha hecho a lo largo de tiempo, desde qué escuelas y cómo estas escuelas construyeron esas miradas que fueron las que aportaron esta sangre que fue a hacer desde los documentales de primer periodismo cinematográfico, estos documentales, estos
cineastas que comenzaron a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, en el Instituto Nacional de Antropología, y que desde esta mirada con presupuesto se iban y levantaban materiales que hoy tendríamos muchas formas de cuestionar desde el presente la forma en que fueron hechos, pero para su época tenían ciertas libertades que les permitía aportar una mirada, ya sea desde la antropología, la etnografía de su época, ¿no? Los discursos y las formas en que se acercaban a las comunidades, que ahora veríamos como colonialistas o muy distantes, se ven reflejados no solo en los trabajos, sino tiene que ver con la formación, con un modelo no solo de cineastas, sino político, de un discurso que construye un nacionalismo y una búsqueda de estos símbolos, y que lo vamos a ver después, ya cuando estos realizadores unas carreras propias. Y se me hace fascinante el trabajo del autor, de Lilia Cordero, respecto a Miradas de la Realidad. Estos dos volúmenes me hacen nuevamente pensar siempre un ir y venir. ¿Quién está documentando a los documentalistas desde su posición actual? ¿Cómo están construyendo lo que construyen? En un momento donde el documental tiene un auge muy importante, en un momento donde muchos realizadores salen de antropología, de historia, ya no solamente de comunicación, de ciencias de la comunicación, pero que se encuentran no solamente en una posición discursiva desde esta posmodernidad, nuestra contemporaneidad, sino que también hay un perfil de realizador de documental que tiene que ver con una demanda de financiamientos de instituciones del Estado cinematográficas que buscan, no solamente, es muy simplista decirlo, la pasarela, no, que buscan una forma de vida dedicada a la realización cinematográfica con estas nuevas narrativas, y en eso nos hace pensar cuáles eran las narrativas, cuáles eran los discursos. Cuando Rovirosa les pregunta, ¿qué es para usted el documental? Tendríamos que preguntarnos hoy, para ti, ¿qué es el documental que lo están realizando para los realizadores? Desde cineastas, egresados de ciencias sociales, de las públicas, de las privadas, ¿qué se entiende hoy por el documental o los documentales? Deberíamos hacer estas entrevistas en la actualidad, y pienso mucho no solo en el quehacer propio o el de todas las personas que de alguna manera como en mi caso, en nuestro caso, hemos caído por la historia y la historia oral y la búsqueda de testimonios, la memoria. ¿Cómo se están construyendo entonces las preguntas? ¿Cómo se construyen las memorias? ¿Cómo se registran? Como lo preguntaba Rovirosa a estos autores en el pasado, ¿desde qué puntos de partida? No solamente las metodologías, con qué fines también de difusión. Documentales que solamente se ven en círculos cerrados de festivales, documentales que viajan también a través de la red, que se mueven en el ámbito únicamente académico. ¿Cuál es la función, no solamente en el sentido entonces ahora, como lo preguntaba Rovirosa en su momento, en estos cuerpos de entrevistas? ¿Cuál será la función del documental, de los documentales, de los realizadores en plural, en este momento, con este auge tan importante, incluyendo, como explica usted también más adelante, con este acceso que tenemos a los medios y las plataformas de difusión, ¿no? Creo que en vez de dar respuestas, estos textos abren un abanico de comprensión de estos contextos de producción, de estas formas de entender el detrás de cada realizador de la mente, pero sobre todo no pude evitar todo el tiempo estarme haciendo preguntas hacia el presente. ¿Cómo lo relacionaríamos nosotros, no? Bueno, así los diferentes artículos van trabajando desde estos ensayos que van dando cuenta de los autores que abordan, pero hay algo que a mí, pues ya en la cuestión muy particular, respecto no solamente a mi trabajo, sino a la formación. ¿Cuál ha sido como la idea que se ha tenido del documental al que llegamos en la actualidad, del acercamiento de los que estamos desde alguna manera de las ciencias sociales? Y me gusta mucho el ejemplo de cuando usted lo hace
no digo tímidamente, pero de manera modesta, dice en el 91 estuve en un taller de historia oral y nos hace recordar en nuestro caso que por estas latitudes también unos años después, obviamente como estudiantes de historia, en el 2000 acercábamos a la historia oral y como estos, hay que entender que estos momentos de la formación académica, que es un tema que después usted también aborda, sobre las currículas, como la formación académica en un momento de los estudiantes de ciencias sociales nos acercan, yo lo veo así como conclusión, me hace pensar cómo nos acercan a estas metodologías de registro, cómo, en qué momento estas metodologías, la inquietud por el análisis del documental como una fuente histórica, o los documentales como fuentes históricas, la imagen en movimiento, esta noción de brincar la paranoia de buscar la objetividad en las fuentes testimoniales, sino ahora ya darle a todas estas subjetividades que tiene estos símbolos que aparecen en la imagen en movimiento y que nos sirven para hacer otro tipo de acotaciones y reflexiones sobre el pasado, como esta formación desde la mirada de la historia oral de las ciencias sociales al acercarnos a los medios de registro visual, cómo nos cambia en abordar los temas de investigación. Lo que usted más adelante dice, un proyecto de investigación audiovisual tendría que ver con un planteamiento más general que desde la investigación inicial va a marcar desde el principio va el diseño de nuestra investigación cuando sabemos que lleva un formato de salida audiovisual, pero más allá que eso, lo que nosotros, y todas las personas que realizan documental, cuando se tiene esta noción de partir de una mirada de investigación, las formas en que se tienen de acercarse a estos temas de conocimiento se va a reflejar pues en estas metodologías. Eso es muy diferente pues a lo que se ha trabajado en documentales con estas nuevas narrativas, estas nuevas conceptualizaciones, es decir, el documental testimonial, el documental que, como en el trabajo de Bill Nichols, que hace las categorías, pero más allá de las categorías considero que es las metodologías de origen, del punto de partida de quienes hacemos una investigación de corte testimonial, en el caso de la historia oral o de etnográfica, es la que nos va a dar construir propias formas de entender nuestro trabajo como realizador de documental. Pienso también que se debería de alguna manera, a partir de estas reflexiones, pensar, como lo propone usted, en esta formación curricular de los estudiantes de carreras de ciencias sociales. Usted menciona en el tratamiento de las imágenes de archivo de corte audiovisual, ¿no? Estos materiales audiovisuales como fuentes, pero no, también yo creo que en el manejo desde la universidad deberían tener los estudiantes el acceso a una formación en el manejo de los medios para poder potencializar en un formato no solamente de salida, sino una investigación tal como audiovisual, no solamente como se creyó en un principio, se pensaba, el formato audiovisual es solamente una forma de presentar, no en físico, resultados. No, la investigación audiovisual, a partir de aquí entonces tendríamos que pensar, usted da un concepto de investigación audiovisual y en este momento, ¿cuáles serían entonces las revisiones que a través de un seminario o discusiones se deberían de tener respecto a estos nuevos conceptos, al acervo audiovisual, el patrimonio audiovisual, las fuentes audiovisuales? Y eso tendría que ser lo que debería de continuar la reflexión siguiente de su seminario, me imagino, ¿no es cierto? Porque así como nosotros en algún momento leíamos el ensayo de la historia videoral y en Jalisco seguíamos las pistas de una historia videoral y entramos, recuerdo cuando escriben, llega un momento donde
el egresado de Historia o de Ciencias Sociales pueda aprender estos métodos para no depender de los especialistas en edición y realización. Y ese momento ya sucedió en estos 20 años, 30, y ahora entonces, para mí, en el trabajo de la reflexión que se ha derivado, así como se han derivado estos escritos del ejercicio dentro del LAIS, el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, respecto a abordar el documental y lo referente al documental como fuente de investigación y como fuente histórica. Entonces ahora, ¿qué nos van a llevar a discusión? ¿Qué discusiones se van a construir alrededor de los acervos audiovisuales que se han estado construyendo o hemos estado construyendo? Dice usted, no tienen el riesgo de perderse en más de 10 años por el formato digital, a diferencia de todo lo que hicimos en cassette. Entonces, ¿cómo vamos a construir estos acervos audiovisuales? Hemos trabajado con ellos, tenemos los cassettes, los podemos digitalizar, hay laboratorios ya, está la red. ¿Cuáles son los temas y las preguntas los conflictos que se tienen que resolver antes de perder estos acervos o archivos o estos materiales? ¿Cómo los vamos a trabajar? Van a ser discusiones que tendremos los próximos años en la red o en las diferentes redes, los laboratorios que están por todas partes surgiendo y que están construyendo sus materiales, algunos de 10, 15, 20 años, como en el caso nuestro, que llevamos partiendo desde la historia oral, ahora la investigación audiovisual, que también tratamos de entender y conceptualizar. ¿Cómo vamos a formarnos en el manejo, en la sistematización, en la preservación y en la puesta en acceso de estos acervos? Que son preguntas que nos venimos haciendo en el caso propio y mi compañero con que trabajamos nuestro archivo audiovisual. Es por dónde va. Nos encantaría conocer lo que están haciendo allá en el Mora. Hemos presentado en un encuentro de historia oral el proyecto de nuestro acervo, pero ahí todavía los materiales audiovisuales no tienen totalmente una concepción. Lo pienso que está como hace 20, 25 años que no se creían como tan fidedignas las fuentes orales. Ahora estamos como en ese momento, pero 25 años después, como que no puede ser tan creíble que un archivo audiovisual pueda ser relevante en ese sentido para trabajos posteriores. Nosotros, y pienso mucho en el trabajo que hemos realizado como mucha gente que los hemos seguido a LAIS, todos los esfuerzos de laboratorios que hay en el país, que nos surgen las mismas dudas, ¿no? Los financiamientos, una mirada del Estado, dice usted, donde los gobiernos puedan tener más injerencia para la preservación de estos, los que trabajamos de manera independiente en las instituciones, cómo poder no perder estas fuentes que se están construyendo y todos los días y con una rapidez mayor que cuando lo hacíamos en cassettes, como en este sentido. Pues bueno, muchas preguntas surgen a eso. La otra también tiene que ver con cómo formarnos nuevamente desde la universidad, porque pienso mucho en los trabajos de larga duración, en la etnografía de vida que lleva no 2 semanas de ir a grabar, que un cineasta no entiende, que los vínculos con la persona, con los sujetos de los procesos sociales, no personajes, como los ven ellos. Estos vínculos se construyen a veces por más de 10 años, 5 años, como nos ha pasado a nosotros. ¿Y cómo formar entonces a estos nuevos realizadores que vienen desde la trinchera de las ciencias sociales para poder, como el Salvador Herrera, Salvador Núñez, que sigue a través de hacer un trabajo de búsqueda, de rastreo de una cantidad de fuentes de ese tipo? ¿Cómo hacerlo ahora? Si la formación de los alumnos es rápida, es para un festival, es una beca de 6 meses, ¿dónde queda entonces, más que la rigurosidad científica, la rigurosidad del trabajo, del oficio, de la búsqueda, del seguimiento de estas historias, del trasladarse a otros lugares, del resistir falta de fondos, continuar con los proyectos por temporadas, esos aplazamientos que implican proyectos que además, lo que hemos visto también, y tiene que ver directamente con la cuestión de los acervos audiovisuales.
estos proyectos de investigación además no generan solamente imagen, generan archivos familiares fotográficos, archivos documentales, objetos que también se construyen, un montón de una cantidad de vestigios en estos procesos que no pueden quedar, dice usted también, nosotros también lo sabemos, no pueden quedar en un documental. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Dónde queda el sentido de resguardo de un cuerpo tan grande que se construye como producto de esta investigación que nace aparentemente o puede ser a partir de experiencias previas de intercambios de testimonios hasta un proyecto más amplio, o sea con beca, o sea con autofinanciado, pero que generan materiales que dan pie a, ahora ya vemos hasta plataformas de documental web, ¿no? Que podemos tener, pues este es el documental, pero todo este material puede servir. ¿Cómo vamos a entender cómo aprender estos procesos en el futuro para los que vienen detrás? Pues creo que serían muchas de los detonantes que en mi cabeza sucedieron por la lectura de estos textos. Y pues tengo más, no sé, pero creo que me quedo corto, pero es esa, queda más preguntas abiertas que respuestas. Gracias, Fernando. Pues yo creo que el hecho de que abra preguntas, bueno, ya cumple uno de los principales propósitos de este trabajo. Fue fundamentalmente buscar la manera de impulsar la investigación sobre documental, que está en ciernes en realidad. No existe una historia del documental mexicano, o sea que hay mucho trabajo por hacer. Y ahí lo que instamos siempre es a estudiantes a que, si es un campo que les interesa, pues hay que hincarle el diente, ¿no? Y creo que el libro da bastantes pistas de cómo hacer eso, ¿no? Fernando se queda con inquietudes muy interesantes, ¿no? Que por supuesto genera la lectura del libro. El tema patrimonial y el tema archivístico está detrás. Estamos perdiendo un patrimonio importante que apenas se conoce. Por ejemplo, ahora trabajando con las mujeres, las primeras mujeres documentalistas en México en los años 70, pues estamos encontrando que muchos de sus trabajos ni se conocen y ya es una tarea titánica rastrearlos, encontrarlos y asegurar su preservación, ¿no? Que también implica esto una política institucional, por supuesto, y una política gubernamental, ¿no? Que tiene que ver con el patrimonio histórico y documental, pero particularmente fotográfico y audiovisual. Entonces el tema patrimonial y el tema archivístico eran unas bases importantes a tocar y a reflexionar. Pero también cómo realizamos y por qué realizamos y de qué manera realizamos, pues era otra faceta importante a profundizar. Y también cuando queremos abarcar corpus de materiales documentales, ¿no? Que nos son de entrada bastante desconocidos, que empezamos por partir del documental y ver cómo construir el documental como una fuente de investigación justo a partir de preguntas, pues buscamos justo construir también propuestas metodológicas. Y este era otro reto importante del trabajo, ¿no? Evidenciar propuestas metodológicas, porque no existe la metodología en este campo, sino que estamos apenas construyendo propuestas metodológicas para abordar a los documentales como un documento más que son, para construirlos como fuentes de investigación. Y lo que también nos preocupaba mucho era que esa investigación no solo se viera, por supuesto, como una posibilidad historiográfica importante, pero no solo desde la historia, ¿no? Porque por supuesto que se puede hacer investigación sobre documental desde muy diversas disciplinas, y estamos convencidos y convencidas que pues, desde las ciencias de la comunicación se puede aportar mucho, desde los estudios latinoamericanos ni qué decir lo que podemos aportar a una futura, espero próxima, historiografía del documental, ¿no? En el caso de México y de toda América Latina, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, desde el trabajo social, desde la educación, desde las trincheras de la pedagogía, de la psicología. ¿Cuánto no podemos llegar a reflexionar sobre el documental, ¿no? Y la mayoría de nosotras o nosotros, primero que nada, somos quizá espectadoras o espectadores de estos documentales, pero en la medida en que nos interesan, que nos llaman, es cuando podemos empezar a
plantearnos otras preguntas, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de las reflexiones de Fernando y de lo que se ha planteado aquí, hola Eulalia, pues más bien ceder el micrófono también al público participante si hay alguna pregunta, alguna inquietud que genere este libro. Pues estamos tanto Fernando, que lo ha leído de pe a pa, como yo, que acompañé el proceso de escritura, elaboración de este libro por un par de años largos, entre los 7 y las 7 coautoras y coautores. Entonces, bueno, si hay alguna inquietud, es buen momento para plantearla, y podemos, desde luego, tanto Fernando como yo, estirar un poquito más las reflexiones hacia otros lares, ¿no?, que también suscita el libro. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta o comentario? Pues bueno, un poco para... Me llamó la atención el libro, el título, ¿no? Porque de por sí ya es sugerente, métodos en acción, es decir, un poco estamos hablando justo de esta situación donde los métodos no son rígidos, en el sentido de que no hay una manera de abordar como el documental o hacer investigación para el documental, ¿no? Sino que son métodos que muchas veces se abren y tienen que ver con, pues, qué estamos estudiando para plantear cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a entender el documental. Entonces, bueno, básicamente, pensando en esto, a nivel licenciatura, yo por ejemplo doy clases sobre documental, y vemos documental, los discutimos, pero ¿cuál sería de alguna manera? Y este libro, imagino que lo que propone es eso. La transparencia en el método lo que permite es que entendamos cómo podemos acercarnos a estudiar documentales tanto históricos como del archivo etnográfico. En ese sentido, en esta poliabordaje de ciertos tipos de documentales, ¿qué sugerencia habría para hacer como una clasificación de los documentales? O sea, fijarnos como en los métodos de cómo se hace el documental. ¿Esa sería una manera de clasificarlo? ¿O sería un poco, como decía Fernando, al estilo Bill Nichols, que además es una escuela como que no se ha retrabajado más, ¿no? Pero decir, pues es un documental expositivo, o esto es cinema verité tomando a Rush, o lo que deberíamos de atender para clasificar los documentales sería fijarnos en los métodos, en cómo se hicieron, y si esta información de alguna manera, cómo se analiza un documental de cómo se realizó, ¿no?, metodológicamente. No sé si se entendió la pregunta. Bien, gracias David por esta pregunta. Bueno, yo creo que Fernando va a tener mucho que decir a partir de la propia práctica personal en una escuela secundaria, buscando impulsar proyectos de historia oral con las y los estudiantes, y que poco a poco han transitado a ser audiovisuales, o desde el principio ya lo fueron, porque ahí estaban las cámaras, ¿no? Entonces, en la medida en que generas este tipo de documentos, ya te tienes que estar planteando cómo resguardarlos, cómo trabajarlos, cómo organizarlos, y luego cómo expresar los resultados de lo que pudiste o alcanzaste a analizar, ¿no? En nuestro caso, en el LAIS, en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, sí estamos convencidas que las metodologías son importantes. O sea, que cómo se han hecho los documentales y a partir de qué, yo siempre digo esas dos preguntas a mis estudiantes, es cómo está hecho y a partir de qué es medular si vamos a analizar, ¿no? Entonces, como cualquier expresión humana, ¿no?, así fuera escrita o fuera oral, ¿no?, pues igual tenemos que ver cómo está hecha y a partir de qué. Y en ese a partir de qué es donde podemos empezar a diseccionar como de qué materiales se echó mano, de qué otro tipo de documentos ya preexistentes se echó mano, que por supuesto también son fotográficos o visuales, audiovisuales, sonoros, ¿no?, audios, ¿no?, testimonios. Los testimonios en el documental son súper importantes. Entonces, en la medida en que podemos ir diseccionando y deconstruyendo cómo está realizado un documental, entramos mejor a las entrañas de su realización y podemos entender mejor el por qué se hicieron las cosas como se hicieron. Y claro, si tenemos acceso a las y los autores, pues todavía más, ¿no? Por eso ahorita estamos en un proyecto de emergencia trabajando con aquellas documentalistas que empezaron a hacer documental en los años 70. Por
porque tienen de 65 a 70 años y 80 años hoy día, ¿no? Entonces ya es una situación de apuremos el paso para ver con qué memoria audiovisual e histórica nos estamos quedando de esta producción documental de los años 70 y 80, ¿no? Y así lo podríamos hacer con cualquier tipo de temática de temporalidad, de espacialidad, de coordenadas espacio-temporales que nos interese trabajar, ¿no? El documental, ¿qué tema no ha tocado el documental a lo largo de su historia? Yo creo que estaría dificilísimo encontrar aquí entre las cabecitas presentes un tema que el documental no haya tocado. Yo invito a pensarlo, ¿no? Cada quien en su imaginario y en el cúmulo de documentales que hemos visto en la vida, ¿podemos pensar en alguna temática que el documental no haya abordado? Difícil, ¿no? Así de entrada, caray, pues como que te vienen a la mente puros documentales de cantidad de temáticas, ¿no? Y es difícil dar con una temática que el documental no haya abordado, porque además el documental se hace en todo el orbe planetaria, ¿no? Entonces, lo difícil aquí viene que si queremos trabajar con él, si queremos investigar sobre él, si queremos hacer su propia historia, porque el documental tiene más de un siglo entre nosotros, aunque se haya acuñado el término bastante después, pues es importante que le hinquemos el diente a esa deconstrucción, ¿no? A ese análisis, ¿no? De cómo está hecho y a partir de qué, ¿no? Es mi muy personal punto de vista, pero por supuesto cultivado en el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social desde hace 25 años, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Ahí macheteando y picando piedra en diseccionar, deconstruir y plantear propuestas metodológicas de cómo trabajar con el documental, ¿no? Si queremos investigar sobre él y para él, porque también a la hora de realizarlo necesitamos investigar. No se puede hacer documental sin investigar. Entonces, ¿cómo investigamos? ¿De qué manera investigamos y a partir de qué investigamos, ¿no? Pero Fernando seguro tiene ejemplos claritos de cómo ha trabajado con sus estudiantes, que a mí me encantaría escuchar. Gracias. Gracias. El diseccionar las formas del documental, pienso que en este caso lo que hemos trabajado con las nuevas generaciones está directamente vinculado con estas nuevas generaciones. Tienen un acceso, una capacidad, son nativos digitales. Eso es una ventaja, pero también una deficiencia si no se aborda adecuadamente. Es igual como cuando pensamos, tenemos una cámara y ya podemos hacer un documental, escribimos una sinopsis, un tratamiento y nos vamos a grabar, ¿no? Desde la mirada de la historia oral, primero hay que buscar fuentes, ¿no? El trabajo así, el trabajo más artesanal que viene desde donde nosotros nos formamos y lo hacemos con los chicos es busca y rastrea, así como en todas las historias tenemos una historia propia, que el archivo familiar de tu casa siempre te va a hacer sacar un documento como la foto del abuelo, un acta de nacimiento, un recuerdo del abuelo, que si el aparato de registro, puede ser un celular, una cámara, ahora se convierte con un medio de registro de un proceso de investigación, la naturaleza digital de estas generaciones toma una mirada diferente, y creo que igual en la universidad podría ser lo mismo. O sea, tienes acceso a una cámara, un celular 4K, pero la forma en que planteas el cómo abordar o acercarte al tema más allá de la producción, de la edición o cuestiones técnicas que en un producto final pueden llamarnos mucho la atención, y estas nuevas generaciones ser muy buenos para el manejar estos equipos, es más bien volver a regresar al paso 1, paso 2, búsqueda de personajes, búsqueda de fuentes, buscar y platicar personas con quien jalar testimonios, regresar con ellos, volver a la fuente, volver al internet a buscar información, hacer esa telaraña para que llegara un momento a decir, tengo un estado de la cuestión desde la forma más tradicional, que es, en mi casa hay todo este material, ahora puedo hacer una pregunta. Y eso ya cuando llegamos al medio de registro, ya no es el fin, solo es un medio. El formato de salida nos va a dar todas estas potencialidades, y desde pues yo lo he vivido, desde una aula de secundaria,
el alumno vive el proceso de construir su propia historia con sus referentes, no con la historia nacional y con la memoria del abuelo, con las imágenes que vio todo el tiempo en su casa y que ahora toman un sentido en este proceso. Y lo importante es el proceso. Los nuevos realizadores desde las ciencias sociales o la etnografía deberían trabajar esta parte del inicio del proceso, que es el proceso de investigación, con un corte, con una mirada de formato de salida de audiovisual, pero con esta intuición de que seguimos siendo buscadores de historias, en el sentido de que intercambiamos con personas o seres humanos sus testimonios, ¿no? Sus memorias, sus riquezas, los anhelos, esas cosas de la materia prima más íntima, que solamente en el convivir con seres humanos se detonan, y no con personajes transformados en estructuras narrativas de un guión literario de una que busca bajar una beca de Focine o de Incine, ¿no? Creo que por ahí es como nos ha funcionado a nosotros. Muy interesante. ¿Alguien más quiere plantear alguna pregunta o comentario? Yo solo quisiera agradecer muchísimo el espacio al instituto para presentar una vez más el libro. ¿Qué más hubiéramos querido que poder estar aquí los 7 autores? Pero bueno, ya fue un milagro que llegara yo y Fernando, que está aquí, ¿no? Y Rosana, que tuvo su inconveniente gravísimo y que pues esperemos que no pase a mayores, y justo aquí en la FIL, ¿no? Pero bueno, era importante también que llegara hasta acá, hasta el occidente, porque justo en esta región hay una fuerte tradición de trabajar el documental, con una universidad de Guadalajara que fue de las primeras en plantearse un posgrado en cine. Entonces, bueno, yo tengo grandes inquietudes de qué ha pasado con ese posgrado en cine por acá, del que no estoy muy al tanto. Y por supuesto también hay escuelas de comunicación muy fuerte, y de historia, y de todas las disciplinas que venimos denunciando, ¿no? Entonces era importante también que el libro llegara aquí a la FIL, con todo y que ya tiene un rato de haber salido, pero claro, cuando el libro sale en plena pandemia, pues está difícil moverlo físicamente y presencialmente, ¿no? Entonces celebro que hayamos tenido esta posibilidad de encuentro aquí, presencial y en vivo, y además como una oportunidad de conocernos con Fernando en vivo y a todo color, que solo nos conocíamos en pantalla desde la pandemia. Entonces ha sido un buenísimo pretexto para encontrarnos. E invito a seguir el trabajo que hace la secundaria 59, estoy bien con el número, ¿verdad? La secundaria 59, porque me parece fascinante, siempre me ha parecido fascinante. Y bueno, aquí está el libro disponible a la suculenta cantidad de 200 pesos, mucho mejor que cuando salió, entonces pues hay que súper aprovechar. Muchísimas gracias por su participación, y gracias a Cindia y a Jazmín por toda la organización y demás equipo que está aquí atrás del stand. Gracias.